Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a sus hogares para llevarles este programa en el que cada semana tratamos temas de importancia, sobre todo en el campo de la filosofía y otras áreas. Les recordamos que llegamos a ustedes a través del canal 101 y 1101 de Claro y Claro Digital, también a través del canal 10 de Telecable Dominicano y el canal 46 de WIN, además de todos los canales en las redes sociales. Aquí estamos como de costumbre, el profesor Julián Álvarez y el profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? Saludos. Como siempre, compartiendo ideas aquí. Este día es siempre una alegría para nosotros porque hay mucha alegría en dar, ¿verdad? Como dice, más alegría en dar que en recibir. Así es. Y nosotros venimos a darles ideas, aportar nuestras reflexiones. Y eso es un placer, de verdad, para nosotros. Es una gran alegría. Y hoy, sobre todo, Juan, Sí, que vamos a ayudar a la gente un poco al buen pensar. Pero vamos a dejar que sea Julián quien les introduzca la temática de hoy a nuestro público, ¿verdad? Saludos, querido compadre Julián. Bueno, saludos para ustedes, distinguidos amigos y compañeros, Daniel Vargas y Juan Guzmán, y un efusivo saludo a toda nuestra teleaudiencia que cada día nos sigue con interés en las ideas que nosotros tratamos de debatir en este programa. Así es que nuestra tarea es contribuir a propiciar ideas claras para que las acciones se correspondan con nuestras ideas. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que lo usamos mucho, somos afectados por ellos, pero en ocasiones pues no nos detenemos a pensar en ese tema. Es sobre la falacia, los argumentos falsos, las expresiones que pueden tener apariencia de verdad, pero que en su contenido estructural y lógico, pues es falso. Y la lógica, bueno, nos ha ayudado a tener este pensar lógico siguiendo las reglas formales del pensamiento, pero también hay una falacia que la usamos en la lógica informal de manera popular, y sobre estas ideas vamos a hablar en el día de hoy con mucho interés para ustedes y ayudarlo también a que estas ideas que vamos a aportar pues le lleven a reflexión y a darse cuenta que en algún momento se ha visto ocasionado por alguna falacia que alguien le haya querido influir con un conocimiento pensando que es verdadero. Así es que con todos ustedes en el día de hoy hablaremos sobre la falacia y la argumentación falsa en la que es muy dado en estos tiempos. Como decíamos en la introducción, vamos a estar hablando de lógica, de la falacia y de los argumentos falsos. Varios cientos de años antes de Cristo, un filósofo griego muy importante del cual ya hemos hablado aquí, como es Sócrates y después Aristóteles, debieron enfrentarse a otros filósofos que asumían una postura dialogal, desarrollaban un pensamiento filosófico muy activo, que eran conocidos como sofistas, porque recurrían al sofisma como argumentación para convencer, para persuadir, para comunicar sus pensamientos y sus ideas. Y ya entonces, como dije, unos siglos después, aparece en Galilea Jesús y llama a muchos fariseos razas de víbora y también sepulcros blanqueados, y les decía incoherentes, porque dicen muy bien sus discursos, pero no los ejecutan, no los cumplen. Arman, estructuran
sus proposiciones con una destreza, con una habilidad, con un ingenio capaz de seducir a las personas y de arrastrarlas a asumir determinadas posiciones, incluso a asumir compromisos y tareas bastante pesadas, decía, fardos bastante pesados, pero ellos no son capaces de cargar con esos fardos o de asumirlos. Estaba haciendo referencia también a los sofistas. De eso es que nosotros estamos hablando, de la falacia, de ese tipo de argumentación que, como decía Julián en la introducción, todos nosotros hacemos uso de ellas. Unas veces se hace uso de esas argumentaciones de manera inadvertida, de manera no intencional, pero hay otras veces que sí tiene una intención. Y entonces, como se trata de lo falaz, normalmente la intención es para sacar ventaja, para aprovecharse de situaciones específicas. Y ahí entonces eso entraña una especie de dolo. Es parecido al tema del homicidio, que puede ser involuntario cuando es, por ejemplo, por un error que comete el homicida, o puede ser culposo cuando es deliberado, ¿verdad? Cuando es intencionado y entonces ya tiene una implicación dolosa para la persona que lo ejecuta. Lo mismo entonces puede suceder con el sofisma y la falacia. La persona podría mentir o podría decir un argumento falso, pero sin querer o sin darse cuenta. Pero también puede hacerlo de manera voluntaria con un fin determinado. Y ya saben que en muchas áreas, en el campo político, en el campo del derecho, en el campo religioso y en otros tantos más, se recurre con mucha frecuencia a este tipo de argumentación que tiene una apariencia de verdad, pero en el fondo entraña un salto o una falsedad. Estamos hablando de las falacias y de los sofismas. Profesor. Lo que ha caracterizado a la filosofía desde el principio es su apego a la verdad, esa búsqueda incansable de llegar al fondo, a las raíces de las cosas, para no vivir engañado expresamente, ¿verdad? Es evitar el engaño, porque lo que interesa es el ser, conocer cómo son las cosas, la realidad tal y como ella es. Entonces, en ese esfuerzo encontramos realmente una figura como Sócrates que decididamente da ese paso hacia lo que sea verdadero, pero se va a encontrar con personas dialogando con él que como que se apegan a otras cosas, por ejemplo, a beneficios, sí, a intereses, a gustos. Entonces, ahí es donde estos pensadores comienzan a desenmascarar esas falsas motivaciones que hay detrás de eso. Y por eso a Sócrates lo tenemos como el verdadero padre de la filosofía, ¿verdad? Porque no solo dio un ejemplo de búsqueda decidida por la verdad, sino que fue capaz de dar su vida por ella, ¿verdad? Sacrificarse por eso. Entonces, aquí tenemos, como tú mencionabas, Juan, los enfrentamientos entre Sócrates, incluso Platón, los sofistas, porque aparecieron una serie de pensadores como que estaban más interesados en ganar beneficios, en intereses, y eso a como diera lugar. No importa si era mintiendo, no importa si era engañando, no importaba si era vendiendo discursos a buenos precios para impresionar. Entonces, ahí comienza entonces el desenmascaramiento de lo que son los sofismas. ¿Sí? Hay ideas que parecen interesantes, parecen convincentes, pero cuando uno le va al fondo, se da cuenta de que no tienen un fundamento sostenible. Porque cuando nosotros hablamos de argumentar, estamos hablando de un esfuerzo por llegar a la verdad, de verdad, con razones que sean válidas.
que sean suficientes, válidas, coherentes, lógicas. Entonces, pero cuando tú analizas ciertos argumentos, te das cuenta de que no son así, o no te das razones suficientes, porque debe haber razones suficientes en una argumentación, porque con una o dos razones que tú me des de un fenómeno a veces no basta, debe haber suficiente. El suficiente aquí queda opción, ¿verdad? Porque a partir de cuándo sería suficiente, pero hay una exigencia de suficiente, de razón suficiente, que se lo debemos a Leibniz, realmente. Leibniz introduce en la lógica ese lo que él llama principio de razón suficiente, porque hasta ese momento lo que se requería era la coherencia lógica, ¿verdad? Que no hubiera contradicción, lo que llamaba la regla de la contradicción, que no se contradiga, y también la identidad, el principio de identidad, de que tú mantengas el concepto que tú me estás dando idéntico, sin ningún tipo de cambio. Realmente esas han sido las exigencias para aceptar un argumento. Que son de forma, ¿verdad? Son exigencias de forma. Son exigencias de forma, son exigencias lógicas en ese sentido. Y a eso es que va a faltar todo aquellos que nosotros llamamos argumentos falaces, argumentos falsos o falacias, como se le puede decir. Cuando uno lo analiza, le va a faltar alguno de esos elementos. Y si las pruebas no son suficientes, mira, ahí falta coherencia, o mira, no me has aportado ninguna razón realmente. Lo que tú has dicho no ha sido una razón. Y ahí estaría entonces el ámbito de lo que serían los argumentos falsos. El compadre Julián es muy aristotélico. Tú sabes que... aristotélico tomista. Sí, tomista mucho en esto. Y de seguro que le va a fascinar entrar un poco más de lleno todavía en esta parte que es todavía introductoria acerca de los argumentos falaces. Bien, yo creo que lo que ustedes dicen está bien en ese sentido, y solo aportar que como ustedes bien ilustran, de que el debate entre los sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles, pues tuvieron su punto de divergencia, es decir, un punto en el cual Sócrates se separa de los sofistas era justamente porque echaban largos discursos y no se podía analizar punto por punto y la verdad y veracidad de lo que decían. Y por eso, como muchas veces recurrieron a argumentar algún punto, pero en una de sus premisas había algo falso, lo cual si quien le escuchaba no detectaba esa premisa falsa que invalidaba el argumento o el razonamiento. Por eso, tanto Platón como Aristóteles le llamaron mercaderes de la verdad y jefes de patrañas. Pero Aristóteles, todas sus obras lógicas, que están en un tomo, Aristóteles, recopilado por Andrónico de Roda, en el órgano. Y ahí está básicamente dos grandes escritos de Aristóteles, las categorías, donde están los predicables, y también donde está perihermeneia o de interpretación. Y un elemento fundamental de la lógica de Aristóteles es el silogismo, ¿verdad? Que se parte de una premisa como medio con dos términos, una que hace las veces de término medio para llegar a una conclusión. Entonces, en esa forma de silogismo, Aristóteles analiza la validez del razonamiento, es decir, cuando cumple con los requisitos de unas premisas antecedentes para sacar una conclusión. Y también puede un razonamiento tener validez, pero no verdad. Es decir, cumple con la formalidad,
pero en su análisis de contenido hay una premisa que es falsa, lo cual entonces se convierte en una falacia. Es decir, cuando usamos un término con doble significación o con diferente carga significativa. Por ejemplo, si yo digo, nada es más brillante que el sol, y una vela es más brillante que nada, entonces yo puedo decir, una vela es más brillante que el sol, ¿verdad? Eso tiene validez porque la conclusión se saca a partir de esos supuestos. Pero ahí viene una falacia que podemos llamar de ambigüedad. El término nada no está planteado en igual carga significativa, que hace las veces de término medio. Término medio en el silogismo es aquel que sirve de mediador o enlace entre dos premisas para posibilitar la conclusión. Entonces, en ese sentido, existe la lógica formal, la lógica desarrollada por Aristóteles, pero también hay una cierta lógica informal en la cual se dan este acometimiento de falacias en base a razonamiento. Es decir, cuando tú no sabes distinguir el sentido significativo de un término y que alguien lo usa indistintamente, pues te parece que lo que se dice tiene sentido, tiene lógica, pero hay una ambigüedad del término o ambigüedad, es decir, hay dos cargas significativas o dos aseveraciones que no están en el mismo sentido y ahí se incurre, diríamos, en este tipo de falacia. Bueno, podemos hacer una observación con relación a lo que estaba diciendo Julián sobre Aristóteles. Me gustaría aclarar que realmente Aristóteles con la lógica, él dice claro que con eso de la lógica no hay precedente en la historia del pensamiento, que él es el primero en abordar esa temática, eso es importante. Y otra cosa es que con esto es lo que pretende es descubrirnos las leyes de cómo funciona nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, compuesto por ideas, juicios y razonamientos. Es lo que él dice, nuestro entendimiento funciona de esa manera, es lo que él quiere llevarnos a decir, y tiene una forma lógica, todo eso tiene una forma lógica, y se basa mucho en el ser común y corriente, o sea, cómo la gente razona en el día a día, y eso es lo que va a tener la estructura del razonamiento. Por una parte, si nos dice, por ejemplo, cuando alguien dice esa estructura de premisa y conclusión, intermedio y conclusión, ¿verdad? Dice, el pensamiento funciona de esa manera, de manera natural. Cuando alguien dice, mira, está nublado, va a llover, eso es un razonamiento, porque hay una premisa que él no dijo, que omitió, pero que está implícita, y ahí hay un razonamiento. Mira, siempre que está nublado, llueve. Ahora está nublado, pues entonces va a llover. La gente siempre está sacando conclusiones, está razonando, y esa es la forma natural del razonamiento. Y eso es lo que él quiere exponer realmente, esas leyes del razonamiento en lo que es la lógica. Incluso hizo una clasificación de sofismas, Aristóteles, de al menos 13 sofismas diferentes o falacias, en lo que él recreaba esa forma que tenían las personas de ocultar la verdad, como ese mismo que tú dices de considerar como implícito un argumento o una proposición porque se entiende que la gente lo sabe y que es obvio, y entonces eso esconde una verdad que no se expresa de manera explícita. Así es. En este caso es aceptable en la cotidianidad, ¿entiendes? Porque no hay una intención de engañar, de esconder nada,
sino que es la forma natural de la gente expresarse. El problema está cuando lo hacemos intencionalmente, ¿verdad? Entonces ya como dejando una parte de la realidad escondida para llegar entonces a una conclusión engañosa. Pero en estos casos se justifica y es la forma natural de la gente. Y esto muestra la estructura lógica del pensamiento realmente, la estructura lógica de cómo en el día a día la gente usa la lógica. Y ese va a ser el punto de partida para Aristóteles para construir silogismos, ¿verdad? Es decir, razonamientos para llevarnos a conclusiones. Un poco de eso sería el complemento a lo que decía el compadre Julián. Nosotros podríamos mencionar muchísimos tipos, ¿verdad?, de razonamiento falso, pero todos van a ir a lo mismo, a la falta de conclusión lógica, o sea, no tienen coherencia, no son suficientes o simplemente no nos muestran las razones por la que se dice algo. Ese va a ser el punto común que nosotros vamos a encontrar en todos estos razonamientos, que nosotros creo que después de la próxima pausa nosotros vamos a entrar en algunos y abordarlos, ¿verdad, Juan? Hoy estamos tratando un tema que forma parte de la médula de la filosofía y de la lógica: la falacia, el sofisma, el paralogismo, la verdad y también la falsedad, el error y la mentira en el hablar. Hay mucha gente que estudia filosofía, así como nosotros estudiamos filosofía. Ser filósofo y estudiar filosofía realmente es un mérito extraordinario, es una oportunidad incalculable para las personas, porque es que la filosofía dota a la persona de la capacidad para auscultar el mensaje que recibe. Es decir, la oportunidad que nos da a nosotros ejercitarnos en el quehacer de la lógica y la filosofía nos lleva no solamente a oír lo que nos dicen, sino a escuchar con tal atención lo que nos están diciendo, porque uno está como entrenado para identificar lo verdadero de lo válido. Es decir, lo que parece que tiene apariencia, como por ejemplo la demagogia, de lo que tiene probabilidades y realidades. Y en ese contexto es que entonces nosotros tratamos el tema de la falacia. Sería como que el filósofo, y ahí entra Sócrates como un paradigma, como refería Daniel ahorita, es que el filósofo no se conforma con simplemente escuchar lo que le dicen, sino que el filósofo se interesa por conocer la verdad tangible e intangible de quien le está hablando. Y entonces Sócrates desarrolló la mayéutica justamente como un instrumento para hacer parir la verdad de la persona que se comunicaba con él. Le llamaban el aguijón de Atenas, porque preguntaba y preguntaba y preguntaba con el propósito de descubrir la verdad o la realidad. Es algo parecido a lo que sucede con los niños. Los niños preguntan y vuelven y preguntan hasta que llega un momento con frecuencia que el adulto se siente asediado por las preguntas que le hacen los niños. ¿Y a qué recurre con frecuencia el adulto? A la falacia. Le dice algo al niño que le parezca a él cierto, que le parezca convincente, pero sabiendo el adulto que lo que le está diciendo no es cierto. Y entonces ya sabe que el niño tiene esa información almacenada, la va a asumir, pero probablemente en un momento determinado va a volver otra vez con la pregunta sobre eso que le dijiste, te va a cuestionar, y entonces lo más probable es que te cree la necesidad de decir la verdad. Es decir,
de revelar que lo que has utilizado es un argumento con apariencia de verdad para salir de la pregunta que estaba haciendo la persona. Y entonces en eso consiste buena parte del quehacer filosófico. La búsqueda de la verdad, doquiera que esté, y en cualquier tema, no importa el tema que sea, puede ser en el campo político, muy bien, las convicciones que tenemos con el líder y todo, pero el filósofo le va a reclamar al líder la verdad. Puede ser en lo religioso, muy bien todo lo que se diga en la religión y los dogmas y todo, pero el filósofo finalmente va a pedir la verdad de las cosas. Y esa es la gran riqueza de la filosofía. Ese es el encanto que tiene la filosofía para las personas. Que la filosofía mueve a la persona a la búsqueda de la verdad, siempre de la verdad plena y en todas las circunstancias. Y eso entonces tiene que ver con estos temas que nosotros estamos tratando, que refieren a las argucias que con frecuencia las personas en el marco de la verdad utilizan ocultándola, y hace un momentito vieron ahí una imagen que referían la posverdad, que es en nuestros tiempos una forma de recrear también a la falacia. Profesor Daniel. Primero, como nosotros vamos a mencionar algunas falacias, ¿verdad? Hay que ver por qué son falacias, porque son argumentos falsos, y debemos definir el argumento correcto para que entonces las personas que nos están siguiendo puedan saber entonces por qué aquellos son falsos, ¿verdad? El argumento correcto hace una afirmación, ¿verdad? Un enunciado, una afirmación o una negación, y eso lo acompaña con la justificación. ¿Sí? ¿Por qué? Las razones que acompañan esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, partiendo de ahí, nos vamos a encontrar con estas formas de argumentación que no cumplen con ese requisito. ¿Por qué? Porque o hacen una afirmación, pero no llegan a la segunda parte de la justificación. Dicen algo, pero no justifican por qué. Ya sabemos que es una falacia, un argumento falso. O también porque las razones que nos dan no son suficientes, no son coherentes o no son válidas. Entonces, sobre esa base es que nosotros vamos a mencionar entonces algunas formas de argumentos falsos, porque no cumplen con la definición de lo que es un argumento realmente. Vamos a comenzar entonces con Julián, que tiene alguna de estas formas. Bien, cuando Aristóteles desarrolla la lógica, y a partir de Aristóteles los grandes matemáticos que hemos tenido a final del siglo XIX, inicio del XX, que se dedicaron a la lógica formal, ¿verdad? Pero hay una cierta lógica informal en la cual podemos encontrar falacias. Yo voy a mencionar alguna o una en esta parte, y es lo que se llama la falacia del falso dilema. ¿Qué es un dilema? Bueno, es un razonamiento que te da dos alternativas en el cual tú tienes una disyuntiva de elegir una cosa o la otra. Y nada más. Bien, entonces yo voy a construir una falacia que puede ser un falso dilema, que diría: o aceptamos a los ilegales haitianos o la economía del país se deteriora, ¿verdad? Es decir, lo que hay que ver es si este dilema de escoger una cosa o la otra es una verdad incuestionable o es una falacia que se puede recurrir, o que no de manera expresa está dicho, pero sí de manera tácita, porque toleramos los ilegales haitianos porque son el soporte de la economía. Se tolera que de alguna manera es un fuerte soporte para la economía, o
nadie se ha atrevido tal vez a formularlo, o aceptamos los ilegales haitianos o la economía se deteriora. ¿Qué elegimos? Que es una falacia real. Bien, entonces es por lo que se llama falso dilema. Es decir, no es que tú tienes que escoger entre uno o lo otro. Es decir, tú puedes escoger uno, pero no es netamente vinculante el otro elemento en ese sentido. Por eso es una falacia. No sé si ustedes quieren comentar o señalo otra falacia que se llama la falacia de la pendiente resbaladiza, que la usamos, por eso digo que son falacias de la lógica informal, que parecen que tiene sentido, que tiene lógica y que puede parecer un argumento válido. Y es uno que usamos constantemente con los hijos o cuando vemos un padre permisivo de sus hijos. Es decir, que si tú dices, le compras un celular, luego va a tener que comprarle un televisor en su habitación solo y que luego entonces va a tener que comprarle un carro del año. O sea, es lo que se llama la falacia de la pendiente resbaladiza, que si se da una cosa, te va a llevar a la otra y esa te va a llevar a la otra. Es decir, parece que eso como que tiene sentido y tiene... Y que es inevitable. Que si tú te acostumbraste a darle a los hijos todo lo que pidan, bueno, si te pidió un celular y se lo diste, te pidió un televisor para él solo en su habitación, pues entonces cuando esté en edad de tener carro, pues va a tener que comprarle un carro en ese sentido. Sí, pero es una falacia, obviamente, porque entraña un salto. La idea de estos dos tipos de falacia que tú presentas, por ejemplo, el de presentarte una condición que es o blanco o negro, o sí o no, el ser o el no ser, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, eso choca contra la ciencia y el espíritu de la creatividad de las personas. El ejemplo que tú pones de la migración. Decir que estamos condenados a depender de los inmigrantes ilegales porque de lo contrario la economía fracasa es una falacia, porque cierra la oportunidad para abrir otras alternativas en las que se pueda lograr el sostenimiento de la economía sin tener que estar condenado a depender de los inmigrantes. Y entonces aparecen personas que desafían esa falacia, que son las disrupciones. Las revoluciones son un desafío generalmente a esa falacia de la dualidad, ¿verdad? Del dualismo que se suele presentar con frecuencia. Y ese de la pendiente resbaladiza también, que es como considerar que es inminente un proceso que se sigue uno del otro, sin negando la oportunidad de que la persona pueda en un momento determinado reorientar esa pendiente y no necesariamente sentirse condenado a resbalar, ¿verdad?, hasta el final. Sí, yo quisiera mencionar algunas falacias que no son de tipo clásico, así como nosotros conocemos esa clasificación de ad verecundiam, ad hominem, etc. Entonces, ese tipo de falacias que son las conocidas así en la lógica formal, sino aquellas que uno ha ido observando, algunas a través de la vida. Por ejemplo, personas que justifican que algo sea bueno porque es nuevo, por ejemplo. Eso es bueno porque eso es nuevo. Sí, yo le llamo la falacia de lo nuevo. ¿Entiendes? Entonces la conclusión también a esa hay una que es muy buena usada en República Dominicana porque es extranjero. Eso viene, viene del extranjero y por eso, ¿verdad? El famoso complejo de Guacanagaritz. Bueno, exactamente. Es decir, como que eso le da un contenido valioso y superior solo con el apelativo de que es de fuera o lo que es lo nuevo. O sea, eso es nuevo, como que la novedad
entraña un argumento de peso para lograr un cometido. Y ahí vemos que no tiene justificación real, sino que por el hecho de eso ya determina ya la conclusión. Igual que que se repite tanto de la pregunta capciosa. La pregunta capciosa es una forma falaz de preguntar, porque no tiene interés por la verdad. O sea, no le interesa la verdad, la pregunta capciosa, sino atrapar al otro, Sí. atraparlo. El interés es que quede mal el otro. Entonces, ahí está por qué nosotros podemos verla como algo falaz, la pregunta capciosa. Por ese desapego de la verdad que tiene, no le interesa. Así es. Porque todo argumento quiere la verdad. Y otra que me gustaría que ustedes quizá comentaran, porque esto sí que se da mucho, ¿verdad? Ujú. Esto se repite mucho, y es sacar un concepto o una frase del contexto y verla como en el aire, Sí. interpretarla. Se hace mucho con la Biblia, ¿verdad? Estamos interpretando cosas sin ningún contexto, que dice una frase y esa frase se dilucida y hace, pero ven acá, eso no tiene ningún contexto, ¿verdad? En el que se usa mucho, y en política se usa mucho Sí. ese tipo de Sí, cosas. sí, Te sí. sacan cosas del contexto fuera y te ponen algo y se olvida en qué momento y en qué situación es que eso se está diciendo. Que la ¿verdad? gente Bueno. suele decir que eso se convierte en un pretexto, ¿verdad? Descontextualizar. Ahora que menciona la Biblia, se usa mucho la falacia, la petición de principio. Ujú. Que bueno, en base al ejemplo, Dios existe porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia fue inspirada ¿por quién? ¿Y por qué lo dice la Biblia? por- porque Dios es quien la Es decir, verdad. inspirado Exactamente. por eso es incluir la definición en lo definido. Bien, o Es sea, el famoso círculo vicioso. Sí, exacto. sí. Caemos en el círculo vicioso, parto de aquí para justificar aquello, y para justificar aquello parto entonces de aquí. Bueno, esa ¿verdad? es la falacia, petición de principio, principio, sí. de que lo que se quiere probar parte de su mismo Del punto mismo supuesto. de partida. Pero hay una falacia que se llama del hombre paja. Sí, Wow. sí, del hombre paja. Sí, sí. Es decir, que en una discusión académica o una posición política o religiosa de algún líder religioso, político, un profesor, tú buscas la posición débil, es decir, todos nosotros tenemos autores que lo hemos trabajado más que otros, tenemos posiciones de mucho conocimiento sobre ello, pero puede ser que haya autores que no lo manejemos bien. Entonces significa atacar a alguien en su dimensión más floja en ese sentido, Claro. que usualmente se usa con los líderes políticos y más sobre todo en campaña política se sacan más sus debilidades para poder desmeritarlo en ese sentido, pero que si tú lo tratas en el fuerte de esa persona, es como un presidente, no sabe todo, es decir, no tiene todo el conocimiento de todas las disciplinas, tiene que tener, pero un presidente ha estudiado una carrera y en eso tiene mejor argumento y mejor posición. Tú coger la parte débil de su posición para atacar y ridiculizar y ganar partido de eso es una falacia. Y eso va de la mano con la falacia ad hominem, ¿verdad? Así es. La referencia a la persona, no al argumento que la persona, no contradecir lo que la persona dice, sino a la persona misma, Sí, ¿verdad? sí. Esa referencia a quién lo dijo, a quién lo dijo y no a lo que se dijo. Que De calificar es al la otro. otra parte de la del Magister Dicit, ¿verdad? Que es la de, eso es válido porque lo dijo fulano. Recuerdan aquella idea de lo que diga Balaguer. Eso es verdadero, ¿por qué? Porque lo dijo fulano. Y la otra parte, entonces, abdominen es, eso es falso, ¿por qué? Bueno, porque ¿quién fue que lo dijo? ¿Quién lo dijo? No tiene estudio, no tiene formación, no es filósofo. Entonces, pretender descalificar un argumento
por el protagonista, por el que lo dice, es una falacia. Exactamente, y se usa en el sentido de decir, no, él dice eso porque él es de tal partido, porque él es de tal partido o de tal religión, es por eso que... Es decir, se está refiriendo a la persona. Bueno, eso tú lo escuchas mucho en los programas interactivos, cuando la gente llama y opina, le hacen la pregunta, ¿y de qué partido usted es? Significa que su posición ya está condicionada. Ya está condicionada. Pero ¿qué pasa? Que el mismo comunicador es de un partido, entonces sus opiniones pueden estar sesgadas por su filiación política, en ausencia de reconocer la verdad o no de lo que ha podido decir algún oyente. Bueno, ¿cuántas cosas pueden decirse del tema de la falacia? Eso es una barbaridad que se nos... Es que hay tantos tipos de falacia. Sí. Eso, y cada día uno ve nuevas formas ¿verdad? de argumentos falácicos. Vivimos envueltos en falacias permanentes. Unas que son espontáneas y otras que son provocadas, ¿verdad?, por las personas. Y prácticamente en todo el quehacer en sentido general, las personas estamos manejándonos con esa falacia, y es un propósito de la comunicación responsable que se supone tiene este canal, Su Mundo TV, y tenemos nosotros en Dialéctica. Un propósito es ayudar a la gente a identificar esas falacias, ¿verdad? Esos Juan, yo quisiera que no ocultos. se nos fuera el tiempo sin recalcar un poco ese tipo de falacia que tú mencionaste, que es la falacia de autoridad. El usar una autoridad para decir que se tiene razón. Sí. Eso es verdad porque lo dijo Platón. Y Platón es la autoridad de la verdad. No, que eso lo dijo Aristóteles. ¿Y qué que lo dijera Aristóteles? ¿Qué importa que lo haya dicho? ¿Cómo lo justifica? Porque nosotros lo que queremos saber en un argumento es la justificación que se da. No quién lo dijo, sino cómo lo justifica. Asimismo se da cuando nosotros tomamos, que eso lo dice en la Enciclopedia Británica o en Google, pero qué importa que lo diga, es la autoridad del conocimiento eso. Entonces se usan como autoridades. Entonces nadie es autoridad del conocimiento, sino el argumento que se tenga, ya sea un niño, un viejo, un joven, una persona sin estudio o quien sea, ¿qué argumento tiene? Porque si tiene un buen argumento, no importa quién lo esté diciendo. Exacto. Entonces el argumento de autoridad nos quiere mandar a callar con alguna autoridad, como una vez me sucedió a mí en un sitio donde yo trabajaba, ¿verdad? Que nos dan un plan de acción para verlo críticamente, pero parece que lo que se quería era pasar ese plan, ¿verdad? Y decir, eso lo vio un equipo y pasarlo. Entonces, nosotros vimos que eso no estaba bien, que tenía muchos errores y que tenía muchas contradicciones, y lo pusimos punto por punto cómo estaba ese documento. Cuando la persona responsable nos dice, le dijimos, esto no sirve, esto hay que rehacerlo, mire, y pusimos todos nuestros argumentos y todas nuestras demostraciones. ¿Y quiénes son ustedes para decir que eso no sirve? Porque eso lo hicieron 3 de los mejores especialistas que hay en América Latina. Oigan, autoridad. Entonces, cuando uno sabe que es el argumento de autoridad, ahí mismo se lo desmonta. Y si eran tan buenos, ¿por qué hicieron una porquería? Porque... lo bueno o lo justo no tiene autoridad, ¿verdad? No, en todo la esto. verdad no tiene y autoridad. se nos usa mucho, eso es la forma de mandar a callar. Entonces nosotros debemos captar todas esas formas y desmontarlas, porque se pueden desmontar en el mismo momento, ¿verdad? Bien, yo quiero, dentro del tiempo que tenemos, eso que ustedes dicen y que perfectamente analizan, estoy de acuerdo, pero hay una falacia argumentum de misericordia. Es decir, que implorar la misericordia por alguna razón. Es decir, por ejemplo, una persona que mate a sus padres, él le pide al tribunal que tenga clemencia porque es huérfano. Sí, sí. ¿Verdad? O tenemos una expresión muy popular que muchas veces puede ser vista desde la óptica de la clemencia, el concepto padre de familia, que están en una actividad Un padre de ilegal familia.
Y entonces, porque es padre de familia, entonces hay que permitir la ilegalidad. Pero no se está con lo mismo, a veces con el problema haitiano, no se usa a veces este documento, este tipo de argumento también, ¿verdad? Como que, Bueno, ¿dónde está nuestra misericordia si a esa pobre gente con hambre y con todo y sin trabajo no lo dejamos? Un ejemplo que iba a poner es ese, que una víctima que haya sido fruto de, qué sé yo, una bomba, una catástrofe, le podemos tener cierta clemencia, pero es permitirle ciertos actos que pueden reñir con la ilegalidad. O sea, y entonces esa invocación a la misericordia puede ser entonces es una falacia que se invoca, y por eso he llamado a estos tipos de falacia las falacias de la lógica informal, es decir, de la que el pueblo participa de ella, pero tal vez no sabiendo que acomete un razonamiento falso. Bueno, sí, sobre todo porque se usa la vía de la emoción, no de la razón. Muchas falacias es por el campo emocional y la carga emocional que llevan, donde el razonamiento queda atrás. Pero Juan, el tiempo... Bueno, la falacia ad ignorantiam, en la que se pretende considerar como que algo es verdadero porque tú no puedes descalificarlo o porque tú no puedes probar lo contrario. Sí, eso es cierto o eso existe. ¿Por qué? Porque tú no puedes probarme que no existe. Oh, pero ve acá. Y entonces tú estás estableciendo la verdad a partir de un punto de vista sin comprobación. Pero bueno, es mucho lo que se puede decir de las falacias, de los sofismas, pero el tiempo se nos ha ido. Yo creo que tendremos que dedicar otro programa más adelante para profundizar no solamente en este tema, sino en otros temas también que son de la parte central de la filosofía. Y pues se te olvidó un poco de la posverdad. Sí, la posverdad es una forma falásica también, en cierta, porque dice ya no hay verdad, ¿verdad? Ya, si es posverdad, ya pasamos por la verdad, ya la verdad no existe, en cierta manera. El campo de la publicidad y del mercadeo que entrañan todo este mundo de la falacia. Pero señores, les agradecemos su presencia en el programa en el día de hoy. Esperamos contar de nuevo con ustedes en la próxima semana, así que será hasta luego. Bien, hasta luego. Su Mundo TV.